Muy buenas noches. Comienza la semana y con mucho gusto, como siempre, soy Jonás a través de la señal de Canal 10 y les doy la bienvenida a Nosotros Decimos, nuestra mesa de análisis. Como ustedes saben, aquí abordamos temas coyunturales, lo que está sobre la mesa de la información, lo que es mediático, lo que están abordando los medios de comunicación y lo que es del interés de la comunidad. Y hoy que es lunes 6 de marzo, con mucho gusto queremos abordar un tema que siempre tiene importancia, el mes de la mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Será el próximo miércoles, pero esta noche queremos abordar con personajes, ellas, que han trabajado y muy duro en sus diferentes ámbitos de competencia y que siguen marcando agenda. Yo podría tener aquí a 500 o a 1000 mujeres, pero nuestra mesa es un poquito más reducida, así que vamos a abordar la perspectiva de mujeres que han hecho en su vida personal y en su vida profesional una diferencia, para que podamos establecer la medida de la opinión, de esto que se ha convertido en algo que es parte de nuestra sociedad. Las problemáticas que padece el grupo de población más grande en Jalisco y en el país, las mujeres. El año 2023 en el que estamos viviendo ha marcado una nueva incidencia, mucha violencia contra ellas. Pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo podemos leer lo que está pasando? Soy Jonás, les reitero y les doy la bienvenida. Estamos a unas horas de conmemorar otra vez el Día Internacional de la Mujer, así que salimos con nuestra cámara y micrófono a preguntarle a las mujeres de nuestra ciudad cómo están viendo las cosas. Y esto fue lo que nos dijeron. Pero ya ve que a veces hacen tanta manifestación también en el centro y todo, y la verdad no pongo ni atención de qué se trata, ¿verdad? Pero de que ha mejorado nuestros derechos, pues sí, me he fijado que sí, pues. Pero si hay demasiada manifestación, quiere decir que algo anda mal, ¿verdad? Y pues las personas lo que quieren es que haya mucha seguridad, ¿verdad? Porque ahorita ya donde quiera, nomás prende usted la tele y que la mujer muerta en sabe dónde. Y que también los hombres, pero más las mujeres. Pues yo creo que deberíamos de, para empezar, que realmente seamos apoyadas, porque en realidad no somos apoyadas en nada. Vas a Procuraduría, o sea, sí lo abres, te en tu carpeta, lo que tú quieras, pero realmente nadie se preocupa. Sí vivo preocupada por esta situación, pero pues no hay nadie que haga nada. Está uno, traen a uno vuelta y vuelta y vuelta y no solucionan nada. Es mucha inseguridad, vas a poner quejas a fiscalía, es muy tardado y te traen vuelta y vuelta. Sí, seguido asaltos. Y más cuando bajas del camión en las horas en la noche y cosas así. Pues más bien sí, que el gobierno, que las autoridades pues nos den más seguridad. Claro, si va a una fiesta o algo, pues es mi pendiente, que le pase cualquier cosa, que la secuestren. Ya ves que ahorita están desapareciendo pues, por día un montón de mujeres, hombres y mujeres ya. Ahorita ya todos peligramos, ¿eh? Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de las mujeres. Ahorita ya todos peligramos, decía la última entrevistada. Vamos a consultar a quienes nos están acompañando esta noche. Yo les agradezco mucho por su tiempo, porque todas ellas dedican pues la mayor parte de su vida personal al trabajo por los derechos de los demás, así sea desde la perspectiva de la ciencia, desde el activismo y también desde los derechos humanos. Le doy la bienvenida, doctora Patricia Ortega Medellín, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias. Bien. No me voy a Contenta. cruzar. Doctora, usted es psicóloga, usted estudia el tema de las mujeres, además, durante ocasiones anteriores nos ha acompañado en estos espacios y defiende los derechos de las mujeres. Así Y hablando de derechos, también está con nosotros Luz del Carmen Godínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidenta, bienvenida. Muchas gracias, Jonás. También está con nosotros la doctora Mónica Vázquez del Mercado, Premio de Ciencia y Tecnología en el año 2022. Usted lleva toda una vida dedicada a la medicina y si no, corríjame por favor, doctora, porque luego de repente uno sintetiza mucho las cosas, pero sus tareas han sido muy variadas durante los últimos años. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias a todo tu público. Gracias, doctora. Bueno, pues si me permiten, dándoles la voz a ustedes, que son las mujeres, porque luego uno tiene visiones distintas. Quiero empezar por reconocer que hay una visión desde la perspectiva de los hombres y hay una visión muy distinta desde la perspectiva de las mujeres. Estamos en 2023 y yo he estado insistiendo
desde los medios de comunicación en que 2023 comenzó pues fuerte en términos de agresiones a las mujeres, particularmente en nuestra ciudad, en el estado de Jalisco, y pasado mañana, cuando se conmemore nuevamente este día, pues muchas mujeres van a salir a protestar, a señalar, a reclamar. Creo yo, y lo digo pues con la perspectiva desde mi humilde opinión, que tienen toda la razón. Doctora, ¿qué tenemos que recordar este 2023 en el Día Internacional de la Mujer? Si esto no se ha hecho rutinario, por favor. Híjoles, yo te diría que lo primero que tendríamos que tener presente es que seguimos viviendo en un sistema desigual, en un sistema patriarcal, machista, que como reacción de manera generalizada para con las mujeres es la violencia. Y que bueno, este sistema no va a terminarse o no se va a modificar si solamente dejamos pasar el tiempo y no hacemos nada, sino que tenemos que hacer cosas. Tenemos que reeducarnos, tenemos que empezar a procesar de otra manera, tenemos que reconocer en dónde y cómo esta desigualdad ha generado este malestar a la totalidad, diría yo, de las mujeres en el mundo. Y cómo entonces tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Si no empezamos desde ese punto, va a ser difícil que podamos modificar algo, ¿no? O sea, si empezamos por decir, están exagerando, si empezamos por decir, no es para tanto, ¿no? O sea, bueno, todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes circunstancias, a todo el mundo nos aqueja la pobreza y lo demás, pues ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal. El patriarcado es un sistema que existe desde antes del capitalismo, entonces ese problema es más añejo, ese problema de la desigualdad es más añejo que incluso el tema de la pobreza, ¿no? Perdón, doctora. El tema, cuando usted señala mucho el patriarcado, porque luego ahí se divide la opinión, ¿sí es posible encontrar la paridad entre hombre y mujer en una organización familiar, individual y social? Sobre todo pensando, Jonás, en que esta paridad te permita expresarte, manifestarte, sentirte como tú quieres sentirte. Es decir, sí, esto que tú dices al principio es vital. Cuando hablamos con los hombres siempre se nos dice, ay, pero bueno, pues es que toda la gente tiene sus dificultades, pero podemos hacer tal y tal. Para las mujeres hasta esas cosas tan pequeñas han sido diferentes, han sido negadas, han sido pospuestas, han sido manipuladas. Y por eso es tan importante tener esa perspectiva desde lo que ha pasado con las mujeres, a diferencia de lo que ha pasado con los hombres. Los hombres desde que son niños, muy pequeñitos, se les abre la puerta y se les dice, juega lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, ven, ¿no? Si te ensucias, si tú entras a la casa sudando, ¿no? Y corriendo y con el pantalón roto, no va a haber nadie que te diga, oye, no tendrías que haberte ensuciado, mira nada más cómo vienes, ¿no? O sea, pues es un niño, casi todo el mundo va a decir es un niño. Es más, si entra a la sala y no saluda a nadie, no hay nadie que le diga, ay, qué mal educado, ¿no? No, pues es un niño, este es su mundo, esto es lo que él tiene que hacer. Es diferente para las mujeres. Para las mujeres desde que son niñas es un vestido, una pose, una conducta, una forma de proceder, de actuar. Si grita, si se trepa al árbol, no, eso no es de niñas y entonces tú tienes que estar en este espacio más libre. Nunca vivimos en esa libertad, en esa posibilidad de decir yo quiero abrir la puerta y salir corriendo. No, eso no está para ti. Incluso hay algunas evidencias en algunos documentales de cómo las niñas fueron golpeadas, sancionadas por salir a jugar fútbol, ¿no? Porque el papá decía, ella no tiene por qué jugar fútbol, y entonces si la ven que sale, métanla si es necesario a golpes. Hasta jugar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una diferencia y un mundo de diferencias después, cuando ya estamos en otra condición para estudiar, para trabajar, para salir, para divertirse, para incluso tomar, ¿no? Tomar una copa sí, de alcohol, o para expresar un deseo sexual. Esto es completamente diferente, es negado para las mujeres y eso genera violencia y esta desigualdad genera violencia y por eso tendríamos que hablar de igualdad, de paridad en algunos casos y bueno, pues esta equidad en la que, o estas palabras que hemos empezado a inventar como para tratar de irnos acercando a que todo el mundo pudiéramos tener los mismos derechos, ¿no? Ejercer los mismos derechos y vivir o estar en el mundo pues de la mejor manera, ¿no? de la mejor manera a la que nos permitan nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de existir. Doctora, voy a volver con usted para tratar de darle, digamos, un peso específico a las cosas, porque ciertamente
se lo comparto, les comparto a todos. Yo no viví lo que usted me está diciendo, pero sé que existe. Lo que quisiera saber es qué tan grande o tan pequeño es este tema de la minimización de la femineidad. Presidenta, Comisión Estatal de Derechos Humanos, usted llega al cargo, empieza a hacer una serie de evaluaciones. En los últimos meses y semanas nos hemos enterado, porque además acaba de presentar un informe pues, de lo que estaba ocurriendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, pues es el organismo en el que principalmente todos, ellos y ellas, van y presentan su inconformidad y sobre todo sus quejas de lo que están haciendo las autoridades. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿qué le dice a la Ombudsman? Bueno, primeramente, gracias por la invitación, Jonás. Yo creo que es una fecha donde tenemos que hacer una reflexión muy grande, como bien comenta la doctora, yo coincido con ella. Ha habido ciertos avances en torno a buscar la igualdad de las mujeres y que tengan acceso a todos sus derechos en progresividad, como nos lo marcan, pero ciertamente hemos vivido y le debemos socialmente, históricamente, mucho a las mujeres. Yo creo que todavía estamos en desventaja, no hemos generado las acciones afirmativas para poder estar en una igualdad. Podemos hablar de que ciertamente la violencia ha crecido de manera veloz. Yo hablaría de un parteaguas antes de la pandemia, en la pandemia y después de pandemia. A raíz de la pandemia se vivieron índices de violencia en donde deberían de estar más cuidadas las mujeres y las niñas, que fue en sus casas. Se dispararon los abusos sexuales, la violencia intrafamiliar, y esto nos ha llevado a vivir en muchas familias quizás visualizar una condición normal. Hemos naturalizado las condiciones de violencia en las que vivimos como sociedad. Coincido con la doctora en el sentido de que es momento de buscar hacer un alto, una reflexión y reeducarnos. Buscar a través de la educación para la paz, de autorregularnos, a ver por qué me enojo, cómo voy a canalizar esa ira para poder ir identificando los síntomas que tenemos como violencia. La violencia no es algo heredado, es algo que hemos aprendido en la sociedad. Entonces, ¿cómo tenemos que cerrar filas para poder ir cambiando esa realidad social que tenemos? Sabemos que la violencia contra la mujer y contra las niñas es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema privado, es un problema público también, pero es un problema que sucede al interior de las familias, donde muchas veces la autoridad no puede ingresar. Entonces tenemos que trabajar todos de la mano. Como bien comentas, la semana pasada en el informe de actividades que dimos, una de las apuestas e invitaciones fue la sociedad, tenemos que trabajarla de manera conjunta para que todo vaya cambiando. Y uno de los aspectos que tenemos que trabajar en conjunto es la cuestión de la violencia. No es posible que sigamos viviendo en ese sentido. Tenemos que trabajar de manera conjunta, sí, para trabajar desde la comisión, para que los problemas que tienen las instituciones para atender la violencia contra las mujeres se resuelvan, y esto no siga de esta manera, para que las mujeres puedan tener un referente de atención oportuna para poder prevenir situaciones. Por otro lado, para ir trabajando de la mano con la sociedad, no solamente en la defensa, sino también en la reestructura de un tejido social sólido. Que empecemos a trabajar con las niñas y los niños a formas nuevas de relacionarnos, a ver por qué la violencia no la debemos de naturalizar, por qué no es normal que una mujer le pegue a los hijos o el hombre a la mujer. O sea, todas esas conductas empezarlas a reaprender y abrirnos a cambios como sociedad para que esto pueda suceder. Es muy importante comentarles que en la comisión, desde la llegada, como tú bien comentas, hicimos un análisis y veíamos esta deuda social con las mujeres para atender los problemas que deben de atenderse a las mujeres desde la comisión. ¿Y la comisión puede resolverlas, Presidenta? No resolverlas, pero estamos trabajando de manera conjunta. Te voy a decir cómo. Creamos una quinta visitaduría para atender todos los temas que tengan que ver con violencia de la mujer, para atenderlas de una manera muy profesionalizada. Nosotros, por ley, solamente tenemos que tener la observancia de las dependencias que llevan a cabo estas acciones, tanto para proteger o atender las violencias contra las mujeres, pero sí queremos trabajar muy de la mano con las dependencias en sensibilizar, en capacitar, en ayudar a profesionalizar para que los expertos que deben de estar ahí atendiendo como primer contacto puedan responder y sobre todo para que las ciudadanas se sientan protegidas al solicitar ese apoyo. Hemos tenido un acercamiento, por ejemplo, te comento, con el Centro de Justicia para la Mujer la semana pasada. Fuimos a ver cómo trabajan y concluimos después de esta visita que es necesario que la comisión tenga un centro de operación permanente al interior del Centro de Justicia para que las mujeres sepan, en caso de que no sean atendidas de manera como debe de ser, puedan atender ahí en la comisión y puedan ser canalizadas para poder presentar una queja o para recibir una orientación. A partir del próximo lunes vamos a estar operando un centro permanente ahí con ellos.
Bueno, añado, antes de ir a una pausa y regreso con usted, doctora, de repente, y es una opinión muy personal, de repente me parece como que no hay mucha conciencia y conocimiento de las autoridades sobre los derechos de las mujeres, como que el tema les pasa un poco de noche y se convierte en un asunto mediático de redes sociales y no saben cómo reaccionar. Y no Cuando nada más una con la mujer autoridad. les está pidiendo auxilio. Así es, y no nomás de las autoridades, yo creo que es un problema de la sociedad en general. Por eso la apuesta es, yo siempre he comentado que todos podemos ser factores de cambio en la sociedad, positivo o negativamente, cada quien decide cómo impactar. Y si desde la sociedad vamos cerrando frentes para impactar de manera positiva, ir cambiando la violencia, trabajamos con las dependencias en ese sentido para que trabajen de manera oportuna, con esa sensibilidad humana y puedan ser ese apoyo para las mujeres que lo requieran, yo creo que la sociedad poco a poco tiene que ir cambiando, que es un trabajo titánico, pero tenemos que hacerlo. Presidenta, regresamos con usted, Luz de Carmen Godínez, Patricia Ortega, doctora Mónica Vázquez del Mercado. Voy a hacer una primera pausa, si me permite, voy a regresar con usted, que ha conseguido labrar y cosechar un resultado en una tarea académica, donde también creo que la parcela para las mujeres está un poquito angosta, pero todo se puede. Ya usted nos compartirá su experiencia. Amigos, buenas noches. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales. Vamos a pausa. Esto es Canal 10 Quiero TV. Nosotros decimos Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2023. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso esta noche, estamos al lunes, es 6 de marzo, a unas horas nada más, un par de días de que se conmemore nuevamente el Día Internacional de la Mujer. Ya están los preparativos, así se los informé hace un par de horas en nuestro espacio de noticias sobre las manifestaciones y movilizaciones que va a haber el miércoles, no solo en Guadalajara, en todo el país. Las mujeres están exigiendo atención, cambios en el sistema de gobierno y también en el sistema social. Yo regreso para platicar con nuestras invitadas y quiero darle la voz a la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Bien nos decía en el espacio, bueno, usted se ha dedicado a estudiar, trabajar, además es premio en Innovación, Ciencia y Tecnología 2022, lo cual me da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación, doctora, porque se trata del reconocimiento que hacen las autoridades al desempeño de los profesionales, en este caso, en el suyo, en materia de la salud. Ahora, si me permite, a reserva de lo que usted quiera agregar y comentar, ¿hay oportunidades para las mujeres? Porque esa es parte de la protesta permanente. Que se abran los espacios para que las mujeres se preparen, estudien, progresen. Y no solamente eso, que es un asunto muy personal, sino que contribuyan a que la sociedad cambie, mejore, se perfeccione. ¿Qué experiencia tiene usted? Sí, Jonás, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con mis compañeras en el foro. Mira, mi perspectiva es la siguiente, bueno, pues una vida dedicada al estudio, ¿no? Diferentes enfoques que he tenido, pero te diría que históricamente los lugares para la mujer, sobre todo en espacios académicos, pues obviamente eran totalmente cerrados, ¿no? De hecho, no se le permitía a la mujer el estudio, ¿no? La primaria, los estudios elementales. Eso lo vemos en los abuelos, ¿no? Incluso en algunas mamás de hace algunos años. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el camino tanto de la educación como de la ciencia, el mundo se ha venido transformando. Y esos espacios se han ganado con mucho esfuerzo gracias a mujeres como Madame Curie, ¿no? Quien descubre el radio premio Nobel por lo mismo. Otras grandes mujeres a quien no fue reconocido su esfuerzo, como Rosalind Franklin, que fue quien hizo una autorradiografía, es decir, una fotografía de cómo era la estructura del DNA, pero se le da el premio Nobel a Francis, es decir, al doctor, a los doctores Crick y Watson, en los años 50, y no se le reconoce a Rosalind Franklin. Eso fue algo que marcó mucho y que lo seguimos diciendo en las aulas de clase, al menos yo lo comparto mucho con mis alumnos de pregrado.
Pero el camino, bueno, se ha venido forjando con mucho esfuerzo. Si tú entrevistaras a mujeres que realizaron sus estudios de doctorado o postdoctorado, incluso licenciaturas en medicina y otras áreas afines a la salud, que estudiaron hace 50 años más o menos, quizás te contarían una historia diferente a la que yo te voy a compartir, y obviamente con toda tu audiencia. Son mujeres que han sido, digamos, nuestras antecesoras pioneras en muchos sentidos. Una lucha permanente porque la lucha por tener la misma oportunidad que su compañero varón para, digamos, calificar para un puesto en una universidad de prestigio, pues era muy difícil, ¿no? Y así lo hemos visto en varias aristas en lo que es el tema, que es muy amplio, de salud y educación. Sin embargo, hoy por hoy, las mujeres han hecho un salto muy importante en donde, si tú ves en las escuelas de medicina y a nivel de todas las especialidades, me atrevo a decir, las mujeres están conformando el grueso del 60 al 70% solamente de la matrícula, así lo vemos todos los días, y también de la formación de diversos especialistas y en maestrías y doctorados y los temas afines a lo que es mi campo, que es la salud. Eso evidentemente ha sido un producto de la lucha de muchas mujeres, del reconocimiento de muchos actores, entre ellos pues los gobiernos, la sociedad en sí misma, las universidades, los directivos, etcétera, en donde la mujer va empujando y va solicitando la necesidad de apertura de campos para la especialización, para la formación en posgrados, para la formación de postdoctorados. Pero es algo que debe ser una lucha que se mantenga. Y te quiero compartir, si el tiempo me lo permite, por favor, doctora, una experiencia personal. Fui la primera mujer en ingresar a la Academia Nacional de Medicina como miembro numerario del capítulo Jalisco en 150 años fundada. La Academia Nacional de Medicina de México es el órgano consultivo del gobierno federal en materia de salud. Fue fundada por el presidente Francisco I. Madero y en 150 años no había ingresado una sola mujer de este capítulo de Jalisco, ¿no? Y eso a usted la enorgullece. Y eso fue algo que yo no lo sabía en el momento en que se me impone la venera en la Ciudad de México, pero evidentemente lo resaltaron otros actores y pues obviamente fue algo muy significativo, porque además se abre el camino, ¿no?, para que otras mujeres sean reconocidas, se mueven un poco esos esquemas que son un tanto elitistas quizá, o estrictamente muy académicos y muy rígidos en algunos aspectos, pero que si tú ves todos los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, apenas ha habido una sola mujer, que es la doctora Teresita Corona Vázquez, que fue directora del Instituto Nacional de Neurología, doctor Manuel Velasco Suárez. Y eso fue hace aproximadamente unos 4 años. Entonces, y esto te lo estoy diciendo después de 150 años, ¿no? Sí, claro. Un ejemplo muy concreto, pero creo que esa lucha se sigue dando, se siguen conquistando diferentes espacios, diferentes posiciones que tradicionalmente han sido ocupados por hombres muy brillantes, ¿no?, obviamente. No se les quita su mérito, ¿verdad, doctor? Exacto, pero que a las mujeres se nos está permitiendo ya incursionar en diferentes distinciones y campos, etcétera, ¿no? Déjenme platicarles, doctora Patricia, presidenta, doctora Mónica Vázquez del Mercado. Hoy suelo hacer una presentación del programa en el noticiero que tenemos vespertino aquí en Canal 10. Fui a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, porque antes era la Rotonda de los Hombres Ilustres, y me paré junto a la estatua de Irene Robledo García, una señora que le entregó 67 años de trabajo académico a la Universidad de Guadalajara, que se reunía con José Guadalupe Zuno y que acordó la refundación de la Universidad de Guadalajara, que tuvo que estudiar fuera del país carreras que aquí no había,
para luego fundar trabajo social, porque además era médico homeópata, era trabajadora social, era maestra normalista, en fin, una cantidad de cosas. Y bueno, voy a esto que es una anécdota para preguntarle, doctora, rapidísimo, porque el tiempo nos está atropellando. ¿Es justo esto que está pasando? Porque usted dice, se están abriendo los espacios para las mujeres. ¿No debieran ser así como que más aguerridas, más determinadas y decir, no vengo a pedir permiso, llegué y punto? Con permiso. Bueno, creo que sobre todo en espacios académicos hay una competencia que se da por hechos, ¿no? Y que se da también por decisiones que van más allá de nuestro trabajo o gestión o desarrollo o méritos académicos, ¿no? Como son posiciones directamente dentro de alguna instancia universitaria o cargos de alguna índole. Bueno, eso evidentemente si hay interés y hay las mujeres que luchan por ello, pues sería muy bueno que las autoridades estuvieran al tanto de eso. Tradicionalmente, bueno, creo que en la Universidad de Guadalajara, en donde yo recuerdo, nunca ha habido una mujer que ha sido rector general o rectora general. No la ha habido. Y en muy pocos centros universitarios también ha habido rectoras de centro. Entonces, directoras de hospitales, ¿no? También es muy poco el número. Yo creo que no es como arrebatar, ¿no? Sino más bien es una sensibilización que creo que le queda ya muy claro a muchas autoridades que es tiempo de que a la mujer se le permita ocupar estos espacios, porque quizá tenemos la misma capacidad o mayor en ciertas áreas, ¿no? O tenemos una sensibilidad para ciertos temas que es diferente el tratamiento de algún hombre. Pero creo que no se trata, desde mi punto de vista, de llegar y arrebatar o de confrontar. Simplemente es demostrar, y creo que esto ha sido como una lucha y un ejercicio que se ha venido desarrollando de diferentes puntos de la sociedad, de diferentes aristas, y que todo está cambiando, ¿no? Poco a poco hay, pero definitivamente hay situaciones que no dependen de la voluntad solamente de la mujer. Rapidísimo le voy a preguntar a la doctora, vamos a ir a una pausa y regreso con ustedes. Doctora, revisaba, con motivo de esta reunión que tenemos hoy, la cual les agradezco, un índice de Forbes, la revista Forbes, 2019. México, uno de los países, de los 20 países, con peores condiciones para la mujer. Siéntese. Depende de lo que me estás hablando. Si estás hablando en el tema de salud, creo que tenemos muchos asuntos pendientes graves. No quiero politizar ningún asunto, pero es una realidad que, bueno, las condiciones que se plantean en el discurso no son las que vivimos día a día en los hospitales, lo que viven las personas, y eso en mi campo, bueno, pues es patente todo el tiempo, ¿no? Es más difícil para una mujer mexicana que, por ejemplo, para una mujer danesa. Absolutamente no hay punto de comparación, con todo respeto a las opiniones emitidas por algunas personas. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Le agradezco mucho, doctora. Sí. Vamos a hacer rapidísimo una pausa. Siguen conmigo la doctora Mónica Vázquez del Mercado, ya nos dijo, ahí tiene usted su opinión. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, y también la doctora Patricia Ortega. Con ella vamos a regresar, si usted nos permite. Seguimos esta noche aquí en Nosotros Decimos. Amigos, estamos de regreso recordando el Día Internacional de la Mujer. No les quiero dar cifras, pues porque no son nada gratas, pero todos estamos conscientes de lo que está padeciendo el grupo mayoritario de la población. Yo no dejo de insistir en eso porque de acuerdo con el INEGI, el 52% de quienes viven en este país son mujeres. Podemos hablar de política, de academia, podemos hablar de derechos humanos o también de las
mujeres organizadas en protesta. Regreso rapidísimo con usted, doctora Patricia Ortega. Usted decía, ni siquiera en la cultura infantil nos enseñan la paridad. De repente pues, se difunde en la comunicación cotidiana que las mujeres siguen estando por debajo de los hombres. Hay un comercial que difunde el gobierno federal donde dice, el niño no tiene que hacer, que la niña lo atienda a su hermana. Déjeme preguntarle, ¿no hemos superado eso? A mí a veces me parece muy infantil, como una comunicación bastante básica, como que pensaría que nuestras nuevas generaciones ya están por encima de eso. ¿Es lo que se está reflejando en la realidad o no? Ahora, la generación de cristal que le llaman, como que ya hay más paridad, el fenómeno del modelo varonil, como que está pasando de moda. Ojalá que así sea, que todas las diosas te escuchen. ¿En serio? Pero Porque sí me asusta. Pero no mucho, no mucho. Mira, yo te diría, bueno, te quería comentar y decíamos por fuera favor. del aire que íbamos a llamar al programa por el día de hoy, nosotras decimos. Nosotras Nosotras decimos. Perdónenme la intromisión. Y no, lo que dices es real, o sea, en algunos contextos muy particulares, y la doctora nos habla de uno de ellos, sí podemos ver como estas diferencias, esta sensibilidad, estas acciones afirmativas, pero son en realidad en contextos muy particulares, o sea, núcleos, espacios como muy privilegiados, muy particulares. No podríamos hablar de la generalidad, y para eso yo diría podríamos hacer el ejercicio de atender a estos ejercicios, estos ratings que se hacen de canciones, de música, de letras de las canciones o de series, de películas que se ponen de moda, y vamos a encontrar ahí cómo esa es ahora sí, como decía un compañero, esa es la neta, ¿no? O sea, eso es lo que sucede realmente, es decir, nos seguimos guiando por esos estereotipos en donde se plantea la violencia, la forma hostil de relación como una forma natural, en donde se plantea esta desigualdad como algo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Es que tú como mujer puedes hacer varias cosas a la vez, se dice. Y entonces puedes moverle a la olla, cargar al bebé y cambiarle a la tele con el pie y no tiene nada que ver, ¿no? Y perrear o alguna otra cosa así, ¿no? Y entonces eso como si fuera una naturaleza. En la mayor parte de la población sucede eso. En los sectores académicos, en las personas defensoras de derechos humanos, en los núcleos en donde a lo mejor pues las familias no tienen algún nivel, bueno, pues a lo mejor las cosas son un poco diferentes. Pero en la generalidad sigue privando este modelo estereotipado de masculinidad, de feminidad. Es cierto lo que dices, como que el modelo masculino, el hombre, la fuerza, como así, ¿no? La actitud violenta, pudiera estar pasando de moda en la apariencia, pero ya en la relación particular, ya en el momento privado, nos vuelve otra vez, ¿no? Nos vuelve otra vez nos envenena, no sé cómo plantearlo, y nos genera estas problemáticas. Doctora, déjeme preguntarle, ¿Jalisco está peor que otros estados en esa situación, en el de la violencia, los feminicidios, las agresiones? Porque bueno, el tema de la violencia es un mal que nos afecta a todos desde Tijuana hasta Mérida, sí. Pero Jalisco tiene algo más, por eso de que somos la imagen mexicana y los charros y los hombres, etcétera. Yo te diría que en momentos sí estamos más mal, porque la promoción de los estereotipos sigue siendo, o sea, sigue dándose, te diría, como impunemente. O sea, los estereotipos a través de los eventos musicales, de los contenidos de las canciones, de los comerciales, de los dichos de los conductores de programas, hasta de programas de deportes, siguen siendo en ese mismo marco. Pero ya estamos sancionando los piropos ofensivos, ya estamos sancionando administrativamente la visualización agresiva contra las mujeres. Entonces, ¿no mejoramos a pesar de eso? Pues lo que pasa es que las leyes necesitan a alguien que las haga cumplir, ¿no? O sea, cuando decimos, ya hay una ley que prohíbe esto, ¿no? Ahora que se dio lo de la venta de cigarros y todo eso, ya hay una ley que lo sanciona. ¿Y qué sucede? Pues que en las tienditas y en las colonias y allá lejos, pues no llega ninguna autoridad a decir, oiga, esto está prohibido, ¿no? Entonces sucede más o menos así. Cuando tenemos un gobernador que se atreve a decir en medios de comunicación que la violencia de pareja es una cuestión privada y que el Estado no tiene por qué participar ahí,
ya no queda duda. O sea, ya ahí te plantea una circunstancia que no ha podido intervenir nadie, ¿no? Después, claro, la Secretaría de Igualdad sale a corregirle la plana, no ¿Y es qué así. se puede hacer, doctor? Pero ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo públicamente, eso se conoció en todas partes, es una nota que dieron todo mundo y que entró a la casa de todo mundo y que entonces dicen, ven, esto es privado, esto lo tenemos que resolver entre Pero ellos. sí es privado, ¿no? No es privado A ver, usted díganos. no es privado Es que hay que cambiar la visión. desde el punto de vista de que es una relación violenta que se promueve desde de un sistema. Entonces, no es que casi siempre se cree como que la familia es la célula de la sociedad y entonces en la familia en particular se determina cómo es la relación. Pero lo que no se alcanza a ver es que vivimos en un sistema que establece una forma y que lo que la familia hace es filtrar esa forma hacia las personas que integran la familia. Y entonces estas reglas que nos han dicho, bueno, no sé si a ustedes les dijeron, pero es común escuchar a los papás que dicen, aquí las cosas estas son mis reglas y si no te gusta, la puerta está muy grande, ¿no? Esa que parece una regla, y todos los adolescentes a los que les decimos esto, entenderían que eso es una regla en su familia. Pero ¿qué pasa cuando vemos que es por generaciones ha sido y por generaciones y por generaciones y por generaciones ha sido exactamente el mismo discurso? Quiere decir que esa regla no la inventa el papá o la mamá de esta familia. Quiere decir que se transmina del sistema para hacerle entender a la persona que no tiene poder, que no tiene por qué decir aquí yo quiero hacer esto, o qué les parece si ahora no festejamos la Navidad y vamos a comer mejor a otro lado. No. Aquí nosotros tenemos nuestras reglas y tú te callas, tú te sometes. Pero eso no es una dinámica que se acordó en la pareja, no es un asunto privado, es un asunto sistemático y se traduce y se implementa desde esta pareja que tiene un hijo o una hija, ¿no? Entonces, no es un asunto privado en ese sentido. Es una relación violenta que tiene que ser observada, que tiene que ser sancionada, porque vivimos en un sistema que promueve eso. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo el Estado? Pues sancionando, ¿no? No tiene sentido que tengamos el Centro de Justicia de las Mujeres si es un carrusel. Todo el mundo nos hemos subido a un carrusel. Te subes en un ingreso, te da 300 vueltas y te baja en el mismo lugar donde te subiste. No te resuelve nada, te pierden el expediente, te atienden mal, te criminalizan, te victimizan. Ese ya es un problema mucho más puntual, ¿verdad? Ya es una cuestión, o sea, entonces ese carrusel no nos sirve de nada. Que mi propuesta, cierren el Centro de Justicia y pongan ahí un albergue de perros, un vivero, será mucho más efectivo, ¿no? Pero entonces cuando el Estado no asume una responsabilidad y dice, a ver, tú te pasaste de listo aquí, no puede ser, tienes que una multa, tienes que estar sancionado, hago un acto de autoridad, no puedes acercarte a esta persona. Yo estoy vigilando que tú no puedes acercarte a esa persona, aunque sea meterte a su casa, no puedes. No es una cuestión personal privada, es una cuestión de seguridad pública que implica de asegurar que la mujer vive libre de violencia. Y entonces ese hombre entiende. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo el Estado. Pero si el Estado es flexible, ¿no? Permite, deja pasar, se le olvida, pierde el expediente, el policía que se presenta cierra filas con el agresor en vez de con la persona que denunciante. Entonces algo no está funcionando ahí, ¿no? No llamamos la atención en el funcionariado, no decimos, a ver, no, tú no puedes decir A, B y C. ¿Cómo vamos a lograr esto en este espacio particular cuando el Ministerio Público está frente a la denunciante? Aquí no está la televisión, no está el jefe, no está la Comisión de Derechos Humanos, aquí estamos nada más estas dos personas. Y vuelve a hacer el ejercicio de ese poder del hombre sobre la mujer. Ay, no exagere, es que, a ver, usted sí hace bien de comer y usted atiende bien a su marido, ¿no será por eso que se enojó y que le dijo y que la golpeó y que la regañó? Bueno, perdón, doctora, me da un poco de risa, no, claro, pero ciertamente no debiera suceder. No debiera suceder. Y entonces, ¿cómo remediamos ahí? Si no es con un acto de autoridad de la institución. Claro. Ahí no tiene nada que ver la sociedad, ahí es la institución. Y a lo mejor hasta las universidades formando a esos médicos, a esos abogados, a esos, ¿no?, que van a ser ministerios públicos, a esta trabajadora social. O sea, tendrían que estar formándose ya en el marco de los derechos humanos. Tenemos desde el 2016, si mi memoria no me falla, en la alerta de género Jalisco. Sí.
Y seguimos viendo al gobernador en persona emitir una declaración como la que emitió. Tenemos al fiscal diciendo que Luz Raquel se prendió fuego a sí misma en medios, cuando una investigación no estaba concluida, cuando tú no estás hasta en la tele, en los programas, a mí me gustan los programas policíacos y lo veo muy continuamente, no puedes salir a dar declaraciones sobre una investigación que está en proceso. ¿Por qué una autoridad siente que tiene la posibilidad de salir y decir en medios lo que está haciendo? Tú tienes que investigar, tú tienes que ver qué fue lo que pasó y tienes que sancionar, si hay alguien a quien sancionar, tienes que resolver el problema. Lo de menos es si sales en la tele o si no sales a dar tu declaración, tu punto de vista, lo que tú crees que sucedió, lo que a ti te parecería que la gente debería de hacer. Pero estamos en el circo, no estamos en el oficio de la función pública, ¿no? Y entonces se emiten los prejuicios, se emiten los estereotipos y entonces le seguimos dando la vueltita a la ruequita, ¿no? O sea, va la tuerquita haciendo exactamente lo mismo que siempre hizo. No resolvemos nada. Y no hay forma. ¿Por dónde le entras? ¿Por dónde le llegas al fiscal? ¿Por dónde le llegas al gobernador? La secretaria de Igualdad sale diciendo, no era así, ahí van a disculpar, perdón, pero nunca hay un reconocimiento de ese funcionariado de, caray, es real, yo tengo estas obligaciones, yo tengo esta función, a mí me paga la ciudadanía por resolver, no por estar imaginándome o haciendo mis planes para el futuro, no. Pagamos un sueldo para que se resuelvan los problemas y no podemos esperar más. Tenemos que ver respuesta, tenemos que ver, ¿no? Entonces, de repente lo que vemos, pues es desalentador y por supuesto que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, que en su mayoría son las que van a salir a manifestarse, dicen, esto se termina hoy o se termina, ¿no? Porque no podemos seguir viviendo de esa manera. Pueden, no pueden, saben, no saben, pues háganse a un ladito porque vamos a pasar, ¿no? Doctora, presidenta, doctora Mónica, vamos rapidísimo a pausa, regreso con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí tienen ustedes los planteamientos, ya volvemos con este tema. Estamos de regreso, este es nuestro último segmento en el programa esta noche. Quiero ir rapidísimo con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez. Presidenta, la comisión que usted encabeza se encarga de atender las quejas contra actuación de la autoridad. Los derechos humanos que ustedes protegen y velan son los que podrían, digamos, violentar las autoridades. No dirimen conflictos entre particulares. En este contexto, que creo luego es muy pertinente, porque luego me dicen, oye Jonás, ¿y si voy a denunciar a derechos humanos? No, ahí no se presenta una denuncia, se presenta una queja. Ante este evento, que es muy obvio, digo evento en términos particulares, aunque es un asunto plural, el de pues, las desventajas, las violaciones que sufren las mujeres en muchos sentidos. ¿Cuál es la misión que se ha planteado la Comisión Estatal de Derechos Humanos? La concientización, la capacitación, porque además muchas autoridades de carácter judicial y policía van con ustedes y ustedes les informan, así te debes comportar, así debes tratar a la gente. Digamos, ¿qué alcance tenemos en corto plazo, presidenta? Bueno, es el replanteamiento justamente que estamos haciendo en nuestra nueva etapa de la comisión. Por eso es que estamos profesionalizando las visitadurías que atienden a esas personas que van a presentar una queja ante una violación ante un derecho humano. Concretamente tenemos una quinta visitaduría que está concentrada plenamente en atender temas de mujer y diversidad y una sexta visitaduría que atiende a niñas, niños y adolescentes, porque ciertamente el tema de mujeres y la violencia, en este caso contra las niñas, va de la mano desafortunadamente. Y lo que comentaba la doctora también es bien cierto, porque vivimos en un estado desigual. Desafortunadamente, y aprovechando este marco del Día Internacional de la Mujer, no es lo mismo una mujer en la zona metropolitana de Guadalajara que una mujer en la zona norte, que una mujer en la zona sur. Entonces, el contexto es importante. Yo creo que tenemos que trabajar muy de la mano, y aquí es sociedad, gobierno, la misma comisión, sí trabajar en el área de defensoría para atender las quejas de manera inmediata y poder restituir los derechos que se hayan vulnerado, pero también trabajar desde la otra parte que nos puede dar como ese
desbalance que tenemos socialmente. ¿A qué me refiero? A la capacitación y a la sensibilización. Estamos apostando a ello. Yo creo que la reeducación es muy importante, el poder visibilizar a través del día 8 de marzo que las mujeres todavía viven y vivimos a veces situaciones de desigualdad, que los derechos no van en cuestión progresiva para todas de igual manera, que muchas niñas viven todavía esas situaciones y que es tarea de todos y de todos hacer algo para que esto cambie. Ciertamente invitar, y aprovecho el espacio para invitar a las personas que nos ven para ir a denunciar a las autoridades que no están haciendo su trabajo. Desde la comisión estaremos puntualmente atendiendo y dando seguimiento para que de manera oportuna se pueda hacer, y también invitando como estamos trabajando de manera colaborativa con las dependencias para resolver los problemas sociales, pero en conjunto. Los problemas acuden, por ejemplo, cuando una mujer va a un ministerio público y no se le atiende con esa sensibilidad, como decía la doctora, pues ¿qué tenemos que hacer con ese ministerio público para que sí atienda con esa sensibilidad? Que existan los protocolos que deben de existir para la atención, que el centro de justicia pueda operar como debe de operar, que sean atendidas de manera oportuna las demandas y sobre todo que se proteja a las mujeres. Estamos trabajando y vamos a presentar a fines de mes una queja colectiva, general, donde estamos tomando una recomendación, una serie de quejas que tienen puntos en común, donde podemos evidenciar dónde están falseando las dependencias o dónde pueden ser áreas de oportunidad para poder fortalecer y poder, pues ahora sí, atender de una mejor manera a las mujeres. Esta recomendación la vamos a sacar a final de mes. Busca hacer una recomendación concentradora que atiende a diferentes quejas, como los que comenta el caso de la doctora, que hemos detectado que los mismos situaciones, si se pudieran atender de esa manera, pudiéramos estar hablando de realidades diferentes. Déjeme preguntarle, Presidenta, ¿hace falta mucho dinero para que las autoridades en el ámbito municipal, estatal o federal atiendan las quejas que les presentan las mujeres? Yo creo que cada municipio tiene una realidad diferente. No me atrevería a ser o afirmar que es una cuestión de dinero, más bien vamos viendo que es una cuestión de sensibilidad, de capacitación y de reeducación no nomás de las autoridades, de la sociedad. Yo escuchando lo que comentaba la doctora, yo creo que todos en la sociedad nos vamos, independientemente de ir formando la familia, la identidad, tenemos varios agentes socializadores que nos van formando y eso nos van permitiendo ser de una forma o de otra, poder reaccionar de una manera u otra. Entonces yo creo que si de manera conjunta tenemos esa visión para desnaturalizar la violencia en la que vivimos, aprovechando de decir, a ver, esto no es normal, no es lo correcto que pueda reaccionar a esta parte, reconoce tus sentimientos, por qué te enojas, conduce el enfado de otra manera, no reacciones de manera violenta, pero desde que los niños son pequeñitos, yo creo que podemos ir haciendo una apuesta a largo plazo, que no es que genere mañana los cambios o el año que entra. Por eso también el programa de Educación para la Paz que tiene el gobierno del estado, que es un programa que sí va midiendo cada 3 años los cortes, nos va a ir generando como los avances, pero a un largo plazo. Por eso es tarea de todas y de todos, padres de familia, funcionarios públicos, cada uno desde nuestra trinchera. Yo creo que podemos ir cambiando esa realidad, ir visibilizando a través de este día 8 de marzo la violencia que desafortunadamente todavía muchas mujeres y muchas niñas viven. Bueno, tendría yo muchas más preguntas que hacerles, pero antes de que el tiempo se nos agote, les quiero preguntar a las 3, comenzaría por la doctora Mónica. Cuando se manifiesten el 8 de marzo, seguramente habrá muchas mujeres muy enojadas y van a pintar, van a romper lo que esté a la mano y mucha gente se escandaliza. ¿Qué les diría usted a las mujeres que están enojadas, doctora Presidenta y doctora Patricia? Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a manifestarnos, pero en un marco de respeto. Creo que el vandalismo se debe de diferenciar de una protesta. Y las protestas, yo creo que pacíficamente puedes conseguir eso o más, que no llegando a actos vandálicos, porque eso deja incluso en una visión que no es la deseada de la mujer. Entiendo digamos, el enojo, las inequidades, las injusticias graves de todo tipo, pero creo que habría que diferenciar de los actos vandálicos que a nadie le ayudan, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Gracias, doctora Mónica Vázquez del Mercado. Presidenta Luz del Carmen. Igual, pues reconocemos de verdad la situación que enfrentan y que enfrentamos las mujeres en el país, en el estado, en el mundo, y yo creo que el derecho a manifestarse es un derecho humano que tenemos que tener todas y de todos, reconocerles esa expresión que tienen y sí, pues cuidar mucho que se logre el objetivo, que es visibilizar las situaciones que tenemos ahorita de violencia contra las mujeres, contra las niñas, como un llamado de alerta para poder ahora sí que cerrar filas y poder resolver esta situación como sociedad y como gobierno.
Doctora Patricia Ortega. Yo les diría a las mujeres que van a manifestarse de las diferentes maneras que nada ha cambiado en nuestro mundo sin nuestro aporte, sin nuestro trabajo y sin nuestra lucha. Y si en este momento las cosas que nos han estado sucediendo ameritan que estemos enojadas, sentimos que esa es la forma en la que tendrán que expresarse, pues tendremos que hacerlo así, ¿no? Porque estado criminal en el que nos encontramos, violencia extrema que estamos atravesando y de la cual tenemos evidencia todos los días, pues tampoco lo podemos dejar pasar como si no estuviera sucediendo, ¿no? Por las que no están, por las que no pueden levantar la voz, por las que están desaparecidas, por las compañeras que han sido privadas de su libertad en sus propias casas, por las que han sido abusadas sexualmente, violadas, incluso niñas, adolescentes, pues las que sí podemos salir y gritar, tenemos que hacerlo. Yo diría, no tendríamos por qué sentir culpa. Actos vandálicos se han estado cometiendo en nuestra contra con el beneplácito de las autoridades y eso solamente va a cambiar en la medida en la que nosotras nos reunimos, nos acuerpamos y planteamos un camino diferente. Y sí, nos va a costar trabajo y nos tenemos que organizar y nos vamos a cansar y todo lo demás, pero vale la pena por la vida de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras compañeras. Bueno, yo sé que podríamos seguir aquí charlando 2, 3, 4 horas. Hoy el tiempo se me terminó. Les agradezco mucho porque pudimos conocer sus puntos de vista de una científica, de la defensora de los derechos humanos en el Estado y también de la doctora y activista Patricia Ortega. Gracias, doctora Mónica Vázquez del Mercado, presidenta Luz del Carmen. Les agradezco mucho la oportunidad y seguiremos atentos. Luego de repente nos pasa como que el ciclo de las fechas sigue dando y dando vueltas. Esperemos que haya cambios y me gustaría mucho ser testigo de ellos, porque sé que ustedes van a seguir participando en eso. Gracias. Amigos, terminamos así esta noche. Nosotros decimos, les agradezco como siempre infinito el valor de su compañía. Les recuerdo que pueden ver la repetición completa del programa y algunos segmentos que estaremos compartiendo en nuestra cuenta de YouTube, también en nuestro Facebook y además en nuestra cuenta de Twitter de Quiero TV. Y claro, con mucho gusto la voy a compartir. También las opiniones de nuestras 3 invitadas. A todas las mujeres en este 8 de marzo, mis respetos y mi solidaridad. Trataré, lo voy a decir en individual porque luego suena muy raro eso de hacerlo en plural. Trataré de contribuir a que las cosas cambien. Espero que ustedes me ayuden y seamos solidarios todos. Les deseo una excelente noche.